¿Cómo estás, Nico? Hola Noé, hola Lauti, ¿cómo están? Saludo ahí a los compañeros del estudio también, ahí estaba escuchando esta cuestión del laburo colectivo y puedo dar fe de que así se trabaja con ustedes. Todo muy bien, señor. ¿Usted cómo arranca la mañana de miércoles, Nico? Bueno, eh, la verdad es que nosotros hoy arrancamos con la asamblea tempranito, con los compañeros y compañeras de la oficina de la Oeste y se fue replicando en las otras oficinas por lo pronto de la ciudad y de la región. Eh, pero bueno, necesarios espacios para poder empezar a pensar qué es lo que se viene. A ver, ayer habíamos estado hablando ahí con Lauti un poco de cómo laburar la columna de hoy y con Noé hace algunos días, eh, porque, bueno, es un estado particular, eh, permanente ya, en el que se encuentra el Estado Nacional y esta semana, particularmente ayer, antes de ayer ya teníamos algunos rumores, se oficializó a partir del boletín oficial la posibilidad de llevar adelante retiros voluntarios en el ANSES, que nosotros siempre decimos de voluntarios no tienen nada, son despidos encubiertos. eh, Así que bueno, es la primera etapa de una nueva oleada de ajuste dentro de la Agencia Nacional de Seguridad Social. Ujú. Nico, ¿cómo se encuentran estos sectores? Obviamente, bueno, donde laburás, pero también donde recorres. Recién nos mencionabas que están reuniéndose, haciendo algunas asambleas. Bueno, a ver, entiendo y también spoileo un poco, como decía Santi, este próximo fin de semana. De hecho, creo que desde ATE llevan a cabo un plenario. Supongo que serán de las situaciones que estarán arriba de la mesa a la hora de analizar. Sí, a ver, nosotros permanentemente estamos juntándonos desde los diferentes sectores, tanto institucionalmente, desde el sindicato, como también hablando con todos los compañeros y compañeras ya en esta etapa, por lo menos en mi organismo, ya sin divisiones. Sindicales, digamos. Ya hemos largado un comunicado la semana pasada en conjunto con los otros tres sindicatos que componen la Agencia Nacional de Seguridad Social, eh, planteando y bajando a los compañeros y compañeras afiliados de todos los gremios que el laburo va a ser en conjunto porque claramente el ajuste que se quiere hacer tiene que ver con achicar lo máximo posible la Agencia Nacional de Seguridad Social, que es, y nosotros entendemos, el pilar básico que mantiene la paz social, ¿sí? Sin asignaciones familiares, sin asignación universal, sin fondo de desempleo, no hay paz social, ¿sí? Sin una política real de seguridad social, no hay paz social. Pero esto no queda desligado o a un costado de lo que el gobierno nacional viene llevando en todos los organismos. En realidad en toda la administración pública nacional y los derivados de ella. A ver, entre el 2024 y el 2025 se han cerrado muchísimos ministerios, secretarías y carteras que tienen que ver con la cercanía entre el gobierno nacional y los territorios, ya sea en la provincia de Buenos Aires, en Cava, pero también en todo el interior. Ujú. Recordemos, a ver, Ministerio de Mujeres, Ministerio de Género y Diversidad, INADI, TELAM, para nombrar algunos, ¿sí? Y sin hablar del Instituto del Cáncer, con lo cual eso demuestra una vez más cuál es la cuestión ideológica que lleva a hacer todos estos recortes, ¿sí? Porque uno, si bien no está de acuerdo con ningún tipo de cierre ni modificación en lo que tiene que ver con las oficinas o dependencias que acercan los derechos que tienen cada uno de los beneficiarios o cada uno de los ciudadanos al territorio, que se cierre el Instituto del Cáncer tiene que ver con una cuestión ya despiadada
bueno, y perversa. Sí, una ¿Sí? política ¿Cómo de pasó? crueldad. Exactamente, que es lo mismo que charlábamos Ujú. bueno, el año pasado con respecto al Andis, ¿sí? O sea, este hallazgo que se dio de que hay un 3% que no se sabe dónde va, y nosotros bien sabemos dónde va, bueno, que tiene que ver con quitarle a las personas con discapacidad el recurso para poder acceder a ciertos medicamentos, etcétera, que, bueno, tiene que ver con esto que vos decías, ¿no? Una política de crueldad pura y dura, Ujú. ¿sí? Sí, pensaba, una política deliberada de ajuste. Nosotros el año pasado hablábamos de las distintas dependencias donde, por ejemplo, los trabajadores iban a trabajar y se encontraban con que ya su huella no se podía marcar, con que supuestamente se les había enviado un telegrama de despido que nunca llegó, muchas dependencias que tuvieron que cerrar porque quizás eran dependencias chiquitas que tenían 2 o 3 trabajadores y que al ser despedidos tuvieron que cerrar. Esas personas que iban a hacer trámites allí ahora tienen que trasladarse a otra dependencia. Es decir, es todo un círculo vicioso donde se ven afectados tanto los empleados como la gente que se va a atender allí. Bueno, a ver, es duro decirlo, Ujú. pero en el mejor de los casos la huella ya no entraba más y decían que habían mandado un telegrama, pero en Claro, otros casos los compañeros llegaban a los organismos y no estaban ni siquiera abiertos. Pasó con claro. ENACOM, o sea, ATE fue parte de la lucha por los despidos de ENACOM cuando fue acá en Rosario, porque la política del gobierno nacional era centralizar todo en Cava. Entonces, eh, no hay una lógica en la cual uno, con el manual que tiene, haya visto este tipo de situaciones, por lo menos en la historia reciente. Y particularmente esto que vos planteabas, Noé, que Ujú. tiene que ver con la cercanía de un gobierno nacional que tiene el deber de ser federal, esto de las oficinas chiquitas. A ver, en ANSES se cerraron más de 60 oficinas en lo que van 2 años. Y ahora, con este plan de ajuste, nosotros avisoramos que va a haber más cierres de oficinas, ¿sí? Hay gente que tiene que hacer entre 70 y 100 kilómetros para entregar una libreta de asignación universal por hijo. Claro. Ujú. Y, a ver, el organismo lo que plantea, y salió un comunicado en el día de ayer, un comunicado oficial del Ministerio de Capital Humano, que con el nuevo, porque ayer claramente ante esta situación han renunciado toda la cúpula y particularmente el director de ANSES, y quien asume lo que viene a plantear es justamente esto, la modernización o lo que nosotros llamamos la coerción a la digitalidad. A ver, hay compañeros y compañeras que no tienen los recursos tecnológicos, hay compañeras y compañeros que no tienen que están en una situación de analfabetismo. Entonces, lo que plantea el gobierno nacional es seguir excluyendo, ¿sí? Esto que te decía, hay gente que va a tener que hacer entre 70 y 100 kilómetros cuando la cosa no está fácil para nadie, inclusive acá en el interurbano o en el urbano de acá de Rosario, hay gente que no puede pagar el colectivo. Entonces, imagínense hacer 70, 100 kilómetros para entrar una libreta, 70, 100 kilómetros para poder hacer un embarazo. Esa gente no lo hace. Ujú. Si no tiene los recursos tecnológicos para adherirse a esta nueva lógica que tiene que ver con la coerción a la digitalidad, no se queda sin el derecho. Y a eso es a lo que se juega, ¿no? Eh, particularmente es lo que nosotros entendemos de la lógica poco federal de un gobierno nacional que cada vez se cierra más y que encuentra sus aliados en gobernadores por un cordón cuneta, ¿sí? Entonces, es un momento complicado. En lo particular de ANSES, los retiros voluntarios buscan achicar la planta, pero nosotros no somos ingenuos y sabemos que después de los retiros voluntarios lo más probable es que se genere una nueva ola de despidos como la que ya tuvimos y a la cual enfrentamos a principio de este gobierno.
Bien. Nico, bueno, sí, consultarte, eh, nos venías diciendo, hay situaciones que comienzan a ser desesperantes, situaciones de emergencia, como gente, personas teniendo que hacer una gran cantidad de kilómetros por distintos trámites, dependencias que van vaciando el personal y uno obviamente supone lo peor, como es el cierre de lugares que son centrales para la atención, para la administración, para la gestión. Entonces, sí, preguntarte, Nico, en esto que traes preparado para el día de hoy, este informe de, bueno, cuál es la situación, bien la describías, pero un poco qué es entonces por lo menos lo que queda hoy en lo que es atención al público y obviamente si nos puedes adelantar un poco de cómo crees que pueda seguir esta situación con la organización que bien se dan allí en el grupo de trabajadores. Bueno, a ver, en primera instancia, a nivel institucional, lo que nosotros, hoy por hoy, hay una normalidad plena hasta que se demuestre lo contrario, porque venimos en esa lógica. O sea, nosotros venimos contando que los cambios en los organismos se dan inconsultos y de un día para el otro. ¿Sí? Lo hacen en términos técnicos con los trámites, lo hacen en términos institucionales con las lógicas de trabajo y no dudamos en que lo van a hacer a partir del ajuste con las oficinas y las dependencias de trabajo. Entonces, hoy por hoy, la normalidad eh, no es que ha habido un cambio fehaciente. Lo que sí hay es esta proposición, esta propuesta del gobierno nacional y de la administración pública nacional a instar a sus trabajadores a que se retiren. Si esas personas toman ese retiro voluntario o si se achica la planta, eso se traduce estrictamente en que la atención va a ser disminuida en términos de capacidad operativa. A ver, si hay 10 personas que están para cargar trámites todo el tiempo y de esas 10 personas quedan 5, hay una lógica clara de productividad que tiene que ver con que uno puede hacer lo que puede hacer. Uno no puede trabajar por 10 personas. ¿Entiendes? Entonces, en esa lógica, lo que podemos esperar es que se atrasen los trámites, que se atrase la carga, con jubilaciones y pensiones que hoy tardan 60, 90 días, esperar a que eso se haga más largo, porque detrás de todo derecho que otorga la Agencia Nacional de Seguridad Social, hay un trabajador. Exacto. Por lo pronto hoy hay un trabajador. Quien hace un cómputo es un trabajador, quien carga un embarazo es un trabajador, quien genera la liquidación de una jubilación es un trabajador. A la chique de la planta se va a achicar la dinámica con la que uno puede acceder a sus derechos. Eso es claro y puro y lo vamos a decir hasta el último día que permanezca el organismo. ¿Sí? La única forma de llevar adelante y acceder a los derechos es con un trabajador que garantice esos derechos. Pasa acá, pasa en PAMI, pasa en la agencia o pasaba en la Agencia Nacional de Discapacidades. Sin trabajadores no hay derechos. Sí, qué mejor resumen que ese. Sin trabajadores no hay derechos. Nico, la verdad que te agradecemos muchísimo por estos minutos. Nos encantaría que la columna sea para hablar de cosas más lindas, pero nos parecía oportuno poder graficar la situación que están atravesando las distintas dependencias del Estado, que esto no comenzó hoy, sino que son casi 3 años de políticas de ajuste brutal, de vaciamiento, y por eso queríamos graficar y lo que significa también cada una de estas dependencias para los trabajadores y también para la gente que va allí a realizar distintos trámites. Por lo pronto nosotros nos volvemos a encontrar en 15 días. Nos volvemos a encontrar en 15 días, veremos de qué charlamos en 15 días y cuál es el panorama.